En el vídeo de hoy vamos a hablar de un ingrediente muy común y que se encuentra en todas las cocinas del mundo. Buenas y bienvenidos al canal de Flores y Mariposas. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes. También te pido que me des un me gusta a este vídeo porque para ti es totalmente gratis y al canal nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por tu colaboración. Resulta que este ingrediente del que te estoy hablando, que se encuentra en tu cocina, es una poderosa herramienta para potenciar el crecimiento y la salud de las flores, de las plantas, las macetas, lo que tienes en el jardín, etc., con el fin de poder tener unas plantas perfectas. En este vídeo voy a enseñaros los 5 usos de este ingrediente en tus plantas. Me imagino que viendo las imágenes ya sabrás de qué se trata del vinagre. Hoy vas a descubrir cómo el vinagre aplicado en las plantas hace un resultado que es impresionante. Por un lado, puede ayudar a estimular el crecimiento, prevenir y tratar las plagas y los bichos en las plantas. Y por otro, resulta que tiene un montón de beneficios para las hojas de las plantas. Para comenzar, te voy a decir que el vinagre es un potente estimulador del crecimiento de las plantas y vale para todo tipo de plantas que tengas en casa, plantas con flores, plantas de interior o del jardín o incluso del huerto. En esta ocasión os voy a recomendar que utilicéis el vinagre de manzana. ¿Veis las imágenes? Es el vinagre de manzana. Porque resulta que de todos los vinagres es el que mayores cantidades y nutrientes tiene para las plantas. Sobre todo tiene el potasio, que es un macronutriente esencial para el crecimiento y el desarrollo saludable y precioso de las plantas. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro abono de hoy. Vamos a necesitar 1,5 litros de agua de riego, agua natural. Y para esta cantidad de agua vamos a necesitar una cucharada sopera de vinagre de manzana. Aunque parezca raro, de esta manera estamos añadiendo al agua una cantidad enorme de potasio y sobre todo gracias a los ácidos naturales del vinagre, lo que vamos a conseguir es acidificar un poquito la tierra, cosa que para las plantas y las flores les va a venir muy bien. Además, el vinagre es un estimulador natural de las raíces. Así que si vamos a regar con el vinagre, lo que vamos a conseguir es, en primer momento, que no solo abonar y nutrir la tierra de las plantas, sino que al mejorar también sus raíces, lo que hacemos es fortalecer a la planta y evitar que se nos muera y que se nos pueda enfermar. Este sería el primero de los usos que vamos a dar a nuestro vinagre. Ahora vamos a por el segundo, y es que resulta que en ocasiones vamos a poder observar en nuestras plantas, mejor dicho en las hojas, que hay un polvillo o hay insectos, suciedad, y esto es totalmente normal porque muchas veces están expuestas al exterior o al polvo en suspensión. El gran problema es que este tipo de suciedades es el causante de muchas muertes de las plantas, ya que pueden llegar a obstruir los estomas de las plantas y dificultar tanto la fotosíntesis como la transpiración. Cuando ocurre esto es cuando vemos que las hojas de las plantas se ponen feas y se estropean. Por aquí viene la solución, y es que para ayudar a nuestras plantas y que esto no les ocurra, vamos a preparar una medida de vinagre y 2 de agua normal. Vamos a diluir en esta proporción y ahora con la ayuda de un algodón o de un paño voy a mojarlo y vamos a poder limpiar con esta solución todas las hojas de nuestras plantas. De esta manera nos van a quedar brillantes, preciosas y de un verde vivo maravilloso. Otra cosa muy importante que os quiero decir es que estoy segura de que en casa a veces cogemos las tijeras de podar o un cuchillo o cualquier otro instrumento que utilicemos con nuestras plantas y no nos preocupamos por desinfectarlo cuando las utilizamos de una planta a otra. Pues resulta que estas herramientas de jardín pueden acumular un montón de bacterias, suciedad y sobre todo un montón de agentes patógenos que a la hora de entrar en contacto con la savia de la planta puede llegar a pudrir por completo y acabar con la vida de nuestra planta. Es por eso que es fundamental que usemos el vinagre como un potente desinfectante de las herramientas del jardín. Creedme que con este pequeño gesto vamos a evitar muchísimas enfermedades y simplemente frotando con un algodón o con un guaté impregnado en el vinagre puro vamos a evitar que nuestras plantas puedan morir por contagio de otras plantas. Una vez hayáis limpiado las herramientas con el vinagre, dejar que se seque antes de utilizarla y con este pequeño gesto ya tendremos nuestras hojas preparadas para cosechar, para poder podar o hacer esquejes de nuestras plantas, y esto seguro de que en ocasiones ni os lo habéis planteado. Bueno, ahora vamos a preparar una parte de vinagre por 4 partes de agua
Y ahora voy a introducir en nuestro pulverizador, porque ya simplemente vamos a poder aplicar esta solución tanto en el envés como en la cara de las hojas. ¿Veis los cuchillos que os decía, las tijeras y todo eso? Bueno, pues hay que desinfectarlos perfectamente con el vinagre y luego dejamos secar, como os he dicho. Al pulverizar no hace falta que apliquemos mucha cantidad, simplemente con que caiga un poquito sobre las hojas es suficiente. Recuerda, como siempre os digo, que es muy importante que apliquemos el producto al atardecer, cuando ya el sol no incida en ninguna manera sobre nuestras plantas, ya que podríamos ocasionar algunos problemas e incluso quemaduras. Y por último, tienes que saber que el vinagre va a ayudar muchísimo a las macetas, y me refiero concretamente al recipiente. Y es que estoy segura de que muchas veces vamos a trasplantar nuestra planta de una maceta que ya hemos utilizado antes y que tiene incluso restos de planta anterior, pero no nos damos cuenta de que a veces podemos arrastrar el problema que mató a la primera, a la planta anterior, a la nueva planta. Bueno, pues para evitar esto, con una botella de vinagre tenéis que rociar todo el interior de la maceta. Es muy fácil, no os preocupéis. Gracias a los ácidos que posee el vinagre, vamos a limpiarla por completo y sobre todo evitar que el problema de la planta anterior pase a la nueva. ¿Veis? Ahí tenemos la maceta con los restos de la tierra anterior. Lo vamos a impregnar bien de vinagre y con la ayuda de agua a presión vamos a echarle un montón de agua para eliminar tanto el vinagre como los restos que puedan existir en la maceta. Y ahora ya estamos listos y preparados para trasplantar nuestra plantita, a la que queramos. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado los trucos con el vinagre y que te hayan parecido útiles. La verdad es que el vinagre es nuestro gran aliado. Sirve para abono y sirve para insecticida. Úsalo siempre y para desinfectar las herramientas también. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Comparte con familiares y amigos que les pudiera gustar este tipo de vídeos. Y ya sabes, como siempre te digo, te espero en el siguiente, porque vamos a hacer vídeos sobre abonos, sobre plantas, insecticidas, fungicidas, incluso sobre cosas que a veces terminan en el cubo de la basura y las podríamos reciclar. Bueno, un saludo.